Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la presentación de los resultados trimestrales de Promigas a diciembre de 2022. Mi nombre es Juliana Vergara, directora de Relaciones con el Inversionista. A través de esta plataforma tenemos habilitado el botón de preguntas para que puedan enviarlas y se les contestarán al finalizar la presentación. Por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada. El día de hoy nos acompaña Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo, y todo el equipo directivo de la compañía. A continuación, cedo la palabra a Juan Manuel, quien iniciará la presentación. Muchas gracias, Juliana. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta llamada de resultados. Quisiera abrir la presentación de los resultados con dos mensajes importantes. El último trimestre del año 2022, así como el año 2022, Promigas y sus filiales tuvieron resultados excepcionales en materia social, en materia ambiental, en materia financiera y en materia operacional. Y quiero arrancar por los resultados que presentamos en materia social. El año pasado, en el 2022, conectamos 467.575 nuevos usuarios al servicio de gas natural y electricidad. No es un número menor. Esos 467.575 usuarios representan alrededor de 1.300.000 personas aproximadamente que tuvieron acceso o al servicio de gas natural o al servicio de electricidad. Con ese número alcanzamos ya la cifra de más de 21 millones de personas que tocamos todos los días con nuestro servicio. Ese es nuestro footprint geográfico y social. Y de esos 467.000 usuarios, 453.000 correspondieron a gas natural en Colombia y Perú y cerca de 14.300 a energía eléctrica. Otro aspecto a resaltar de esas personas que conectamos tiene que ver con que 128.000 usuarios en Colombia pertenecían, de los conectados, pertenecían a los estratos 1, 2 y 3. Significa que estamos conectando a la población más vulnerable y más pobre del país, mientras que en Perú cerca de 260.000 de los usuarios, si hacemos la conversión de estratos sociales, pertenecían a estratos 1, 2 y 3. En materia de poblaciones, hoy atendemos 1.017 poblaciones. El año pasado solo en Colombia conectamos 22 poblaciones nuevas y en Perú conectamos 5 nuevas poblaciones. ¿Por qué es esto importante y por qué me gustaría resaltarlo? El gas natural, una vez más, demuestra que es una herramienta para sacar a la población de la pobreza energética. Colombia es un caso muy importante a nivel global en ese frente, sobre todo en el tema de masificación del gas, y Promigas y sus filiales son unos jugadores críticos y fundamentales en ese proceso. Nosotros, cada usuario que conectamos, que deja la leña, implica que le estamos devolviendo alrededor del 5% de su ingreso disponible si consideramos un salario mínimo, si consideramos que es usuario de un salario mínimo. Cada usuario que conectamos al gas natural y que deja el GLP, estaríamos ahorrándole entre un 2 y un 5% de su ingreso disponible mensual. Entonces, en materia de pobreza monetaria, la conexión tiene un impacto significativo en esos usuarios, disminuyendo esa pobreza monetaria. En materia ambiental, también tiene un impacto muy positivo esto. Esos usuarios que dejaron de cocinar con leña, que estimamos en 245.000 nuevas conexiones, significan que alrededor de 930.000 personas dejaron de cocinar con leña, mejorando su salud significativamente, disminuyendo enfermedades respiratorias agudas y mejorando también el tema ambiental por evitar deforestación. La otra ventaja importante de nuestra huella social que nos parece importante resaltar tiene que ver con que las conexiones que hacemos de vehículos o que tuvimos el año pasado en materia de vehicular disminuyen entre un 30 y un 50% los gases de efecto invernadero cuando sustituimos diésel o gasolina por gas natural vehicular.
Y lo mismo ocurre en materia de material particulado. Cada auto que convertimos a gas natural o cada tractocamión que convertimos a gas natural, el material particulado que se emite a la atmósfera disminuye en un 99%. Esa huella también ambiental es muy importante. Entonces, quería arrancar la presentación nuestra por ese primer elemento en materia de conexiones y cómo esos 467,000 usuarios que se conectaron a la red eléctrica o a la red de gas natural tienen un impacto significativo en la disminución de pobreza energética de Colombia y de Perú. Un segundo elemento que quisiera resaltar de nuestra huella social tiene que ver con uno de los servicios que brindamos nosotros, que consideramos no solamente un servicio de una huella social significativa, sino que también es un servicio financieramente rentable. En este sentido, resalto, brilla nuestro servicio de financiación no bancaria, en particular porque el año pasado Promigas logró colocar 1,02 billones de pesos. Es decir, si lo convertimos a dólares promedio del año pasado, estamos hablando de 240 millones de dólares en créditos que van en un 95% destinados al estrato 1, 2 y 3. Significa que no solamente estamos contribuyendo socialmente en disminuir la pobreza energética, conectando usuarios al servicio de electricidad y de gas natural, sino que también estamos brindándoles financiación no bancaria a las personas que por lo general no tienen acceso formal al sistema financiero, sacándolos del agiotismo y brindándoles un servicio que a todas luces les permite crecer y desarrollar sus hogares. De esos servicios financieros, de esas colocaciones que alcanzaron más del billón de pesos, lo logramos hacer a través de 775,000 usuarios activos y colocación de más de 472,000 créditos en el año pasado, con un crecimiento entonces de 6% con respecto al mismo periodo del 2021. En materia de inversión social, entonces quisiera resaltar que no solamente conectamos usuarios, no solamente les aportamos un servicio de inclusión financiera, sino que a nivel social nosotros también estamos teniendo un impacto muy positivo en las comunidades donde operamos. El año pasado, a través de Promigas, su grupo de empresas y la Fundación Promigas, colocamos más de 36,000 millones de pesos en inversión social estratégica y de alto impacto. De esos 36,000, 8,465 millones eran movilizados de terceros, un incremento del 23% con respecto al 2021. Los beneficiarios de estos proyectos sociales directos, 184,000 beneficiarios en las comunidades donde operamos, en 212 municipios, algunos del PEDET, y 9,600 de esos beneficiarios recibieron un impacto significativo a través de los programas de la Fundación de Inclusión Social, Empleo Juvenil, Territorios Sostenibles y Proyectos Sostenibles. Sigamos. Pasemos entonces a los negocios core de Promigas y miremos cómo nos fue en el último trimestre del 2022. Como ustedes saben, en el sector transporte, nosotros hoy tenemos no solamente los gasoductos de Promigas, sino los de Transmetano, los de Transoccidente, los de Promioriente. Además de eso, tenemos nuestra empresa de servicios para la industria petrolera y de construcción. Tenemos a Promisol en zona GEN y el servicio de la única planta de regasificación que tiene Colombia, que es SPEC LNG. Los resultados en ese frente de transporte son muy positivos en materia de infraestructura. Culminamos el año con 3,289 gasoductos de alta presión en el país. No es un número menor. Y a través de esos gasoductos movilizamos el 46% del gas transportado en Colombia. Un volumen 2% superior al del 2021, alcanzando 508 millones de pies cúbicos por día. Otro aspecto a resaltar de los gasoductos de alta presión.
Por un lado, logramos en esos gasoductos una continuidad operativa del 100% de la prestación del servicio. Es un número del cual nos sentimos muy orgullosos, ese 100% de continuidad. Culminamos el año pasado de manera exitosa y sin accidentes e incidentes el gasoducto en zona bananera. Logramos también valorar la integridad de una tercera parte de nuestras tuberías, de esos 3.289 kilómetros, casi 1.000 kilómetros, les corrimos el marrano inteligente para poder verificar la integridad de nuestras tuberías, encontrando las mismas en excelente estado. Y la idea es seguir haciendo lo mismo este año y en el 2024 para culminar la revisión de la integridad de nuestros tubos. Y por último, la colocación del 99% de la capacidad de transporte agregada de nuestras empresas transportadoras, algo de lo cual también nos sentimos muy orgullosos. Si miramos a Promigas específicamente, nos damos cuenta que en términos generales, el 2022 evidenciamos una estabilidad de la demanda del gas natural. En el último trimestre del año se presentó un leve incremento de los consumos de los sectores industriales y domésticos, principalmente por consumos petroquímicos de la empresa Yara, y la demanda no regulada atendida por Surtigas, como muestra de la reactivación económica en la región. En el sector termoeléctrico, dado los altos aportes hidrológicos del último trimestre del año, sumado a la entrada de refuerzos en la interconexión eléctrica con el interior del país, se presentó una reducción en los despachos de las termoeléctricas y como consecuencia una reducción en los despachos de consumo de gas del orden del 32% con respecto al año anterior. De todas formas, pues Promigas culmina el año con 2.753 kilómetros de gasoductos y con una capacidad de transporte por arriba de los 950 millones de pies cúbicos por día. Si miramos las otras empresas de transporte o nuestras filiales, me gustaría resaltar los altos volúmenes nominados tanto de Promioriente, Transmetano y Transoccidente. En el caso de Promioriente, se incrementaron los volúmenes en un 40%, en el caso de Transmetano en un 6% en el 2022 y en el caso de Transoccidente en un 11%. Miremos el caso de nuestra terminal de regasificación, SPEC LNG. Resaltaría que el año pasado importamos 4 cargamentos de GNL, a pesar de ser un año con altos aportes hidrológicos. El sistema eléctrico nos demandó en varias oportunidades y por eso tuvimos que traer 4 barcos el año pasado. Con eso completamos ya 36 barcos que hemos traído desde que empezó la operación de esta planta de regasificación hace 6 años y confirmamos una vez más que SPEC se ha convertido en el seguro que brinda confiabilidad y firmeza al sistema de generación eléctrica en Colombia, un activo estratégico para el país. Avancemos. Pasemos al tema de distribución de gas natural y energía eléctrica. Ustedes saben que tenemos participaciones en Gases del Caribe y Cálida y participaciones controlantes en Surtigas, Gases de Occidente, Coavi Gases del Norte del Perú, Coavi Gases del Pacífico en Perú, Promigas Perú y en Compañía Energética de Occidente que presta el servicio en el departamento del Cauca. Si miramos el desempeño en el 2022 de estas empresas, alcanzamos la cifra de 6,3 millones de usuarios. A eso me refería cuando atendemos entre 21 y 22 millones de personas todos los días del año. De esos 6,3 millones de usuarios en nuestras distribuidoras, 5,9 millones corresponden a usuarios de gas natural, el 70% están en Colombia, el 30% en Perú y alrededor de 438,000 usuarios a energía eléctrica. Hoy tenemos el 38% del mercado colombiano de distribución de gas y el 94% considerando las participaciones en Cálida del mercado peruano de distribución de gas.
Hitos para resaltar del año pasado en el tema de distribución. Quisiera, en primer lugar, un incremento de los usuarios por 467,000 usuarios, como lo mencioné al principio de la presentación. La puesta en operación de Piura un año antes de la fecha prevista. El impulso en la medición avanzada. Y aquí quisiera mencionarles que estamos comenzando la sustitución de medidores tradicionales por medidores inteligentes y medidores prepago. El año pasado completamos la colocación de casi 50,000 medidores inteligentes, permitiéndonos conocer más sobre los patrones de consumo de nuestros usuarios, y 8,500 medidores prepago, facilitando el relacionamiento con muchos clientes al poder ellos manejar sus consumos de manera libre y como ellos quieren. También tuvimos un 3% de mayores consumos en la venta de gas natural, 12,308 millones de metros cúbicos en total en el año, superior en la cifra a la registrada en el 2021. Avancemos. Uno de los hitos que quisiera mencionar, que nos parece muy importante, tiene que ver con los avances que tuvimos el año pasado en materia de seguridad industrial y de procesos. Y aquí quisiera mencionar que en el 2022 iniciamos el proyecto de fortalecimiento de la seguridad en la cultura corporativa con un aliado líder a nivel global, que es DuPont Services en este frente, de SS+, y a través de ellos hicimos un relevamiento y una evaluación del nivel de madurez corporativo en materia de seguridad industrial y de procesos, encontrando que estamos ubicados en un lugar muy favorable, pero que tenemos que avanzar en algunos proyectos para poder lograr el estatus de interdependientes en el 2028. Actualmente algunas de nuestras filiales están en el grado de dependientes, la mayor parte de nuestras filiales están en el grado de independencia, y la idea es podernos mover al grado de interdependencia, que es lo que dicta la norma en seguridad industrial y de procesos. Aún así, hemos sido premiados como la empresa en Colombia sobre una muestra gigantesca de 130 organizaciones industriales de mayor mejoramiento continuo. El Consejo Colombiano de Calidad y de Seguridad nos premió hace un mes como la empresa que tuvo el mejor registro, el mejor desempeño en mejoramiento continuo en materia de seguridad industrial y de procesos sobre una muestra de 130. Y eso es lo que ha permitido disminuir el indicador de LT y FR de los niveles que ustedes ven en el 2018, de 3,67 a niveles de 1,78 el año pasado. Eso demuestra un mejoramiento continuo en materia de seguridad, y en ese sentido tuvimos un año 2022 con altísimo desempeño. Pasemos a los resultados de nuestros negocios de bajas emisiones e innovación. El año pasado, en diciembre de 2022, culminamos con un negocio consolidado de 48,7 megavatios, de los cuales 57% están en operación y en construcción el 43% de capacidad total de Promigas, y en capacidad total de servicio, operación y mantenimiento con 42 megavatios, a través de los cuales vendemos energía y prestamos servicios de operación y mantenimiento. Vale resaltar que en el frente solar alcanzamos la cifra de 33,4 megavatios, de los cuales 19 ya están en operación y 14,4 están en construcción. Así cerramos el año con 30 contratos en ese frente. Y en el área de auto y cogeneración cerramos con una capacidad instalada de 15,3 megavatios. Eso demuestra una vez más nuestro compromiso con llevarle a nuestros clientes servicios de soluciones energéticas que les permitan transitar hacia la carbono en neutralidad. En materia de movilidad, resalto que el año pasado firmamos a través de otros miembros de la industria también y de Naturgas
un MOU con el fondo GasTrack Candeo para viabilizar el acceso a la financiación de vehículos de carga dedicados a GNV. Este es un frente en el cual vemos una oportunidad muy importante en Colombia, en particular porque la edad promedio del parque automotor de nuestro país, la edad promedio del parque automotor de carga es de más de 17 años. Entonces creemos que hay una posibilidad importante. Cada tractocamión que se convierte simboliza el consumo de alrededor de 300 viviendas. De ahí la importancia de poder avanzar en este frente. Y el año pasado tuvimos más de 160 nuevas unidades de tractocamiones dedicados a GNV en las áreas donde opera Gas de Occidente y Surtigas. En total, tenemos en nuestra zona de influencia 2.856 vehículos convertidos. Sigue siendo un número bajo, esperamos incrementarlo y por eso vemos en este frente una oportunidad importante y en la cual estamos comprometidos a trabajar muchísimo este año. Quiero detenerme unos minutos en el área de los avances y los logros que tuvimos en materia de innovación en Promigas y su grupo de empresas filiales en el 2022. El año pasado invertimos cerca de 100.000 millones de pesos en investigación, desarrollo e innovación, una cifra que nos hace sentir muy orgullosos, sobre todo por nuestro compromiso de ser jugadores protagónicos en la transición energética. Esas inversiones ya están rentando. Tuvimos ingresos acumulados por 435.000 millones que vienen del área de innovación, ahorros por cerca de 16.257 millones y un dato no menor de los 2.487 empleados de Promigas y sus filiales. Hoy 180 tienen una dedicación de full time, de tiempo completo, al área de investigación, desarrollo e innovación. Gracias a esos esfuerzos, gracias a esas inversiones, pudimos el año pasado inaugurar en el mes de marzo el piloto de hidrógeno verde, siendo pioneros en Latinoamérica al ser el primer piloto en inyectar hidrógeno verde en las redes de gas natural. Somos pioneros haciendo blending en los gasoductos de transporte y de distribución. Ese proyecto fue premiado como el mejor proyecto de hidrógeno verde en Latinoamérica por medios especializados, lo cual también nos hace sentir muy orgullosos. Anunciamos el año pasado la alianza con Sumitomo Corporation para promover la movilidad eléctrica en hidrógeno, algo que estamos trabajando en el detalle y pronto escucharán los avances en este frente. Esperamos que antes de fin de año puedan escuchar de los avances en este frente. Firmamos la alianza Green Gas con universidades colombianas de primer nivel, con la Universidad del Norte, con la Universidad de AFIT en Medellín, con la Universidad ICESI en Cali, la Universidad del Norte en Barranquilla. Firmamos este acuerdo para hacer investigación en gases renovables, en biometano y en biogases, y en ese frente también estamos avanzando. Y fuimos la primera empresa de América Latina en formar parte y ser aceptados como miembros del Stanford Natural Gas Initiative, lo cual nos hace sentir muy orgullosos porque estamos compartiendo conocimiento y aprendiendo lecciones con uno de los principales centros de pensamiento en el planeta. Esos son los elementos que quisiera resaltar en materia de innovación. Otro tema por el cual nos distinguimos, y ustedes pueden ver en el 2022 los logros en ese frente, fue que en el mes de diciembre salimos con un compromiso de Promigas hacia la descarbonización, un compromiso que nos diferencia de otras empresas de energía, porque el compromiso que asumimos, el pledge que hicimos, es que al 2028 vamos a reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero, alcance 1 y 2 y parte dedicada del alcance 3, y lograr cero emisiones netas al 2040. A diferencia de otras organizaciones que se han comprometido al 2030 en reducir 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero,
o ser carbono neutrales al 2040, pues nuestro compromiso es más agresivo y queremos lograrlo en el 2028, el 50% de reducciones, y en el 2040 el carbono en neutralidad. Tenemos una huella de carbono en el 2022 que suma 4,3 millones de toneladas, de los cuales 4,2 son alcance 3, alcance 1, 159.000, alcance 2, 12.842 toneladas de CO2 equivalente. También presentamos avances importantes en todo el tema de conservación de la biodiversidad, eh, sobre todo en el cambio de uso del suelo y de manejo de tierras. 1.054 hectáreas del total de 1.814 hectáreas que esperábamos antes del 2029. Disminuimos en un 40% las áreas de intervenciones y en un 47% la tala de árboles durante la construcción del gasoducto en zona bananera. Y presentamos inversiones por cerca de 30.179 millones en materia ambiental. Yo paro ahí, les cedo la palabra a Aquiles Mercado, nuestro CFO, para que les hable de los resultados financieros al cuarto trimestre del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta reunión de hoy. Como lo dijo Juan Manuel al iniciar su intervención, los resultados del año son relevantes, son sobresalientes. A nivel individual, obtuvimos ingresos que superaron el 3% en presupuesto, alcanzando 1.1 billones de pesos. El EBITDA estuvo 8% por encima de lo que esperábamos en nuestros planes y programas presupuestales, llegando a 1.4 billones de pesos. La utilidad neta alcanzó 1.1 billones de pesos, 105% ejecución del presupuesto. Nuestros programas de inversiones, CAPEX, alcanzaron una ejecución del 80%. Tuvimos algunas dificultades de acceso a ciertas zonas por invierno, por temas de índole social, etcétera, pero alcanzamos a invertir a nivel individual cerca de 260.000 millones de pesos en nuestra infraestructura de Promigas. A nivel consolidado, también tuvimos unos ingresos que superaron el 8% lo presupuestado, alcanzando la suma de 6 billones de pesos. El EBITDA, 8% también por encima del presupuesto, 2.2 billones de pesos. Y la utilidad neta, 1 billón de pesos con una ejecución del 94%. El CAPEX alcanzó a nivel consolidado 786.000 millones de pesos, una ejecución del 84%. Importante mencionar que la diferencia entre la utilidad neta individual y consolidada, en la cual no alcanzamos el presupuesto, es por el impacto del ajuste del impuesto diferido en la reforma tributaria, que en el individual salió un régimen especial decretado por el Ministerio de Industria y Comercio y la Junta Nacional de Contadores adscrita a este ministerio, que permite llevar en el individual el impacto del ajuste de ese impuesto al patrimonio y no al PIG, mientras que en el consolidado se usan las normas internacionales completas, por lo tanto sí resulta afectado por el ajuste de ese impuesto, que no es una erogación de caja. Entre algunos de los elementos importantes que afectaron de forma positiva nuestro presupuesto y el cumplimiento del mismo, llevándonos a los resultados que acabamos de mencionar, estuvieron que la CREC emitió resoluciones definitivas de los procesos de vida útil normativa y otros aspectos. Hubo algunos que nos afectaron a la baja, otros al alza, pero en términos generales se reflejan en nuestros estados financieros. Previendo lo que está sucediendo en el mercado, en noviembre aproximadamente desplegamos lo que se llamó internamente la estrategia de financiación, que consistió en un programa para conseguir 2.1 billones de pesos a nivel corporativo para tener la reserva y cumplir así con nuestras obligaciones en términos de servicio a la deuda para el 23, el 24 y el programa de CAPEX del año 2023, de acuerdo con el presupuesto. Esta estrategia se culminó. Hemos hecho esfuerzos muy importantes para colocar estos recursos de tal manera que el arbitraje negativo sea minimizado en su máxima expresión. En un entorno difícil, volátil, recibimos la ratificación de las calificaciones de riesgo, grados de inversión local e internacional para Promigas y el local para las filiales. Seguimos siendo grado de inversión, tanto Promigas como todas las compañías en las cuales mantenemos calificaciones y de las cuales somos accionistas.
La gestión estuvo enfocada siempre a mejorar la rentabilidad del crecimiento, aparte de todo el enfoque social que ya Juan Manuel manifestó expresamente. Mantener una sólida posición financiera, la liquidez, con medidas como las que mencionamos anteriormente. Lograr la eficiencia y viabilidad regulatoria y legal para tener una atractiva y sostenible retribución a nuestros inversionistas. Y por 10º año consecutivo, renovamos nuestro reconocimiento de relacionamiento con los inversionistas por nuestras prácticas de buen gobierno y atención a estos mismos. Yendo un poco más en detalle con respecto a nuestro estado de pérdidas y ganancias Promigas individual, el cuarto trimestre de 2022, comparándolo contra el cuarto trimestre de 2021, encontramos que los ingresos crecieron en un 13%, comparado con el periodo del mismo año anterior. El EBITDA disminuyó un 28%, ya explicaremos ahora los principales motivos, y la utilidad neta disminuyó un 37%. Los ingresos que sucedieron, los ingresos operacionales disminuyeron un 13% debido a que entró en vigencia en septiembre de 2022 la nueva metodología tarifaria en la cual se define la tarifa en pesos colombianos, y también hubo una disminución del WAC, digamos en relación directa con las variables que inciden en el cálculo de un costo de capital promedio en medio de las condiciones macroeconómicas en las que nos encontrábamos en el momento de ese recálculo. Y ese efecto se ve compensado por mayores ingresos en contratos de concesión, principalmente en Perú, por mayores inversiones realizadas en 2022, ya que en 2021 se habían aplazado, todavía como consecuencia de la emergencia sanitaria y económica, ya que en ese país había ciertas restricciones importantes. El EBITDA, alcanzando el 76% del presupuesto, generó una disminución principalmente por los menores ingresos de transporte y los menores ingresos vía método de participación. Principalmente en Perú, en ese último trimestre, a pesar de que tuvimos una importante actividad constructiva durante el año, en el último trimestre ya habíamos realizado importantes inversiones, por lo tanto, el margen de la norma NIF 15 que debemos aplicar en el desarrollo de los contratos de concesión tuvo un menor comportamiento. Se registraron mayores costos y gastos debido a asesorías especializadas realizadas con la incursión en nuevos negocios que nos encontramos analizando y que seguimos trabajando este año en línea con nuestro plan estratégico. En cuanto a la utilidad neta, consecuentemente con lo que acabamos de mencionar, este rubro refleja el incremento en los gastos financieros por el mayor saldo de deuda, pero siempre previendo el cumplimiento de nuestras obligaciones, y la estrategia de financiación, en la cual, como ya vimos anticipadamente, contratamos créditos para cubrir los vencimientos que pudieran venir en 2023-2024, siendo muy precavidos con la situación de liquidez. A nivel acumulado, ya lo habíamos mencionado, pero repetimos, los ingresos crecieron un 16%, el EBITDA un 4%, la utilidad neta cae un 3%. Los ingresos operacionales tuvieron un crecimiento principalmente por la devaluación presentada de 20.8%, que afectó positivamente la tarifa que era denominada en dólares hasta el mes de agosto, momento en que entró en vigencia la nueva metodología de transporte de gas, y se recibió el ingreso por la terminación anticipada del contrato de transporte de gas de 90 millones de pies cúbicos día con Reficar por 32.000 millones de pesos aproximadamente, pero el mismo fue reemplazado por un nuevo contrato con condiciones más flexibles, siempre buscando la tranquilidad y el ajuste a las condiciones comerciales de nuestros clientes, más flexibles en cuanto a la demanda, pero con un horizonte mayor que compensará de alguna manera la disminución en las capacidades contratadas por la importante refinería. El EBITDA, 108% del presupuesto, principalmente por los mayores ingresos operacionales y en menor medida por los mayores ingresos vía método de participación, compensado o afectado parcialmente por los mayores costos y gastos debido a las asesorías que ya mencionamos, que hemos desplegado en línea con tratar de cumplir el plan estratégico y normalización de muchas actividades que venían frenadas por la etapa que atravesamos durante la etapa del COVID. La utilidad neta es un resultado final de nuestros estados financieros, y el rubro fue afectado, a pesar de que cumplimos 5% más de lo que esperábamos, por el crecimiento en los gastos financieros, por el mayor saldo de deuda promedio y el mayor IPC. 40% de nuestra deuda está indexada a este parámetro, los bonos en Colombia principalmente, y a finales de 2022 contratamos las líneas que ya hemos mencionado reiteradamente en desarrollo de la estrategia de financiación.
En cuanto al balance, presenta un comportamiento normal, salvo posiblemente los pasivos, que crecieron un 28%, pero principalmente por traslados desde la porción corriente a largo plazo y la contratación de los créditos también que mencionamos, que no los necesitábamos en ese momento, pero siempre teniendo en cuenta el entorno en el cual nos estábamos moviendo, tomamos la decisión que a este momento seguimos pensando que es acertada, de tener en caja la plata necesaria, los recursos necesarios para los programas de CAPEX y el cumplimiento de nuestras obligaciones con todos aquellos quienes nos confían sus recursos para el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias, Aquiles. Gracias, Aquiles y Juan Manuel. Vamos a dar paso al espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Florencia Mayorga, de MetLife. Quisiera entender el impacto en EBITDA consolidado del cambio regulatorio en Colombia y así como si anticipan futuros cambios en el sector. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la pregunta. Como sabes, el año pasado nosotros tuvimos cambios regulatorios en dos frentes. Uno tuvo que ver con los nuevos cargos de transporte en la resolución 175 de 2021 y la publicación a partir de septiembre de 2022 de la primera aplicación de tarifas en ese frente. Y el impacto de esa medida, de esa primera medida de la aplicación, es una reducción del 3% de los ingresos por cargos de transporte por el efecto de la actualización de la variable de inversión de vida útil normativa, WACC y TRM, y se estima que con la segunda aplicación que está pendiente que autorice la Comisión de Regulación de Energía y Gas y que esperamos ocurra este año, haya un incremento de los cargos de transporte que puede oscilar entre el 15 y el 20% de los ingresos. Entonces estamos pendientes de ese cambio. El segundo cambio importante que tuvimos el año pasado en materia regulatoria tiene que ver con las tarifas de distribución, los nuevos cargos de distribución que tuvimos para empresas como Surtigas y para empresas como Gases de Occidente. A partir del mes de octubre, tuvimos la aplicación ya de los nuevos cargos de distribución en Gases de Occidente, que implica mayores ingresos anuales en el orden de 35.000 millones de pesos. Y a partir de febrero de este año, febrero de 2023, tuvimos la aplicación de los nuevos cargos de transporte de Surtigas, que implica ingresos anuales superiores por 12.700 millones de pesos. Entonces, en materia de distribución, si uno suma, tenemos por el lado de Gases de Occidente y por el lado de Surtigas alrededor de 48.000 millones de pesos de ingresos adicionales. Espero pues que eso resuelva tu duda, Florencia. La segunda pregunta también es de Florencia Mayorga de MetLife. ¿Aproximadamente cuánto de su EBITDA proviene de Perú y Colombia y qué riesgos identifican en Perú ahora mismo? Gracias, Florencia. Más o menos el 80% de nuestro EBITDA proviene de Colombia, el 20% proviene de Perú. Nosotros estamos haciendo seguimiento detallado a la situación de carácter político en Perú desde hace más de un año y medio, cuando veíamos que iban a haber elecciones muy competidas. Empezamos a hacer un seguimiento y una evaluación detallada de los riesgos políticos y regulatorios. Creemos que a pesar de lo ocurrido en el mes de diciembre con el presidente Castillo y de las protestas que vinieron después de la salida del presidente Castillo, el clima el clima político está más estable y creemos que hoy el tema de carácter territorial y de protestas está bastante más manejable.
igual le estamos haciendo un seguimiento detallado. Quizás donde estamos viendo que pueda existir un mayor riesgo es en la falta de trámites expeditos de leyes que son importantes en el Congreso de la República. Por ejemplo, sigue represada la ley que busca implementar la tarifa nivelada en Perú y donde nosotros tenemos grandes expectativas porque consideramos que la expedición de esa ley le daría un impulso, lo que nosotros llamamos un upside adicional al negocio que ya es muy rentable y que funciona muy bien en Perú. En nuestro negocio le daría un upside adicional importante porque ayudaría a que el gas natural llegue de manera más económica a la zona del norte del Perú. Entonces, digamos que la expedición de la tarifa nivelada, si bien está surtiendo su trámite en el Congreso, por la volatilidad política, digamos, el Congreso se ha demorado en atender y en discutir esta importante norma. Pero le hacemos seguimiento detallado a la situación en Perú. Estamos tranquilos en buena medida porque consideramos que el negocio viene desarrollándose de manera muy positiva y lo pudimos ver con el número de conexiones que hicimos el año pasado y lo pudimos ver también por la forma como concretamos un año antes de lo previsto la terminación del gasoducto de Piura, conectando muchos más usuarios, cumpliendo la promesa de valor que habíamos hecho inicialmente cuando empezamos estos proyectos en el 2019. La siguiente pregunta es de Gerney Ortiz, Independiente. No tengo claro el tema de dividendos para el presente año. ¿Ya se definió algo al respecto? Gracias, Gerney. En cuanto a los dividendos, corresponde decidir el pago de los mismos a nuestros accionistas. Lo decretamos la semana pasada en nuestra Asamblea General de Accionistas. Y en ese sentido, nosotros lo que logramos fue la decisión de mantener el valor de los dividendos decretados y ajustar la fecha de pago en buena medida por el contexto macroeconómico actual, donde vemos un mercado financiero de baja liquidez y endurecimiento de los costos de financiación. Teniendo en cuenta eso, lo que estamos nosotros o lo que recomendamos y aprobó la Asamblea fue mantener el nivel de dividendos del año 2022 y ahora aquí les va a decir a cuánto corresponde y trasladar los pagos de los mismos hacia el segundo semestre cuando se esperan mejores condiciones de mercado. Eso es como lo que decidimos a nivel de política de dividendos y ahora le doy la palabra a Aquiles para que hable del detalle de cómo serán los mismos. Gracias, Juan Manuel. De acuerdo con lo mencionado en la asamblea reciente de resultados de 2022, los dividendos quedaron de la siguiente manera. Un dividendo ordinario de 172 pesos por acción que se pagará el 21 de junio de 2023. Un dividendo ordinario de 104 pesos por acción que se pagará el 21 de septiembre de 2023. Un dividendo extraordinario de 68 pesos por acción que se pagará el 21 de septiembre de 2023 y un dividendo extraordinario de 172 pesos por acción que se pagará el 21 de diciembre de 2023. Como lo mencionó Juan Manuel, la suma de todos estos cuatro pagos corresponde exactamente a la misma cifra que pagamos en dividendos durante 2022. La cuarta pregunta es de Florencia Mayorga de MedLife. ¿Cuántos contratos expiran en 2023 en Promigas? Gracias, Florencia. En el 2023 expiran 4 contratos de transporte de Promigas por una capacidad de 41 millones de pies cúbicos por día y que representan un 6% del total de la capacidad contratada. 3 de esos contratos se van a renovar y hay uno que está actualmente en negociación. La quinta pregunta es de Ricardo Ríos, analista independiente. Quisiera saber qué estrategias se están implementando para el incremento del valor de la acción, la cual se encuentra muy castigada. Ricardo, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que sucede pues, en el mercado de capitales colombiano no tiene que ver con los fundamentales de las empresas,
y simplemente creo que tiene que ver más con una estructura de lo que es nuestro mercado de capitales, donde ha habido en el último año una caída significativa de los valores de las empresas, pero no tiene que ver específicamente con sus fundamentales. Si uno mira los fundamentales de Promigas, tuvimos un año espectacular, tuvimos un año excelente en materia de resultados. En ese sentido, está dentro de nuestros objetivos diversificarnos en inversiones e ingresos, no solamente depender de Colombia, sino seguir creciendo los negocios por fuera de Colombia. Tenemos un plan estratégico de negocios y de crecimiento que ha sido ratificado por nuestra junta directiva y en ese frente venimos avanzando de manera importante. Y en la estrategia de financiamiento también venimos implementándola de manera proactiva. Nosotros logramos cerrar el año 2022 con todo el CAPEX de inversiones para este año ya financiado y unas condiciones bastante favorables. No sé, Aquiles, si quieras mencionar algo adicional. Juan Manuel, de pronto, considerando también el comportamiento del mercado en cuanto a las tasas de renta fija que se han presentado, que han superado hasta el 16% para inversiones de este tipo, hace que muchos de los inversionistas se desplacen hacia este mercado, afectando el mercado accionario, como tú bien lo decías, que no tiene nada que ver con nuestras variables operativas, financieras, ni con nuestros resultados. Es más un comportamiento del inversionista que se vuelca sobre una rentabilidad fija garantizada de inflación más 400 básicos por lo menos y deprime el mercado accionario en general. La siguiente pregunta es de Ricardo Ríos, analista independiente. ¿Se está contemplando recompra de acciones tal como lo están haciendo otros emisores para generar valor al accionista? No, en este momento no se está contemplando. La siguiente pregunta también de Ricardo Ríos. ¿Qué previsiones de crecimiento y rentabilidad esperan para los próximos años? Aquiles. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Nosotros somos una compañía en este momento que tenemos un alto nivel de ingresos regulados. Es decir, que lo que mencionó Juan Manuel, dependiendo de los eventos regulatorios que se cumplan este año, esperamos mantener nuestros niveles de rentabilidad regulada, que son unos márgenes, como bien lo dice su nombre, que define el regulador con base en nuestros planes y programas de inversión, con base en la aprobación de nuestros costos de administración, operación y mantenimiento eficientes y en línea la rentabilidad con el comportamiento del mercado. En este momento estamos a puertas de pedir una revisión del WACC o del costo de capital promedio ponderado, pero eso hay que esperar a ver las conversaciones con el regulador cómo evolucionan. En este momento lo que esperamos, si las cosas se mantuvieran como están, en una estabilidad de acuerdo con lo que hemos tenido en el 22, en nuestros niveles de rentabilidad, tanto en negocios de transporte como de distribución, que pueden significar el 80-85% del total de nuestros resultados. La pregunta número 8 viene de Ricardo Ríos. ¿Qué impacto puede tener en los resultados empresariales las políticas que está implementando el actual gobierno de Colombia? Ricardo, muchas gracias. A ver, nosotros creemos que las políticas van en distintos frentes. Nosotros estamos siendo muy activos en todo lo que es las confecciones de las hojas de ruta de la transición energética, en las hojas de ruta del hidrógeno, y ahí estamos participando activamente con los grupos que se están organizando de tal forma de poder no solamente tener un rol protagónico en la ejecución de proyectos que vayan a emerger en esas hojas de ruta, sino poder influenciar positivamente la regulación para que esos proyectos se materialicen en tiempo y forma. Tenemos mucha expectativa en esos frentes. Después, pues en el caso de las reformas que están surtiendo paso en el Congreso, estamos haciéndole seguimiento detallado para ver cuál podría ser el impacto de la reforma laboral en las operaciones nuestras. Hay muchas discusiones alrededor de eso y el Congreso y el legislativo tendrá que dar sus inputs de tal forma de que tratemos de ver que tenga el menor impacto
sobre la generación de empleo y sobre las fuentes de empleo que aportan las empresas. Eso en cuanto a la reforma laboral. En cuanto a la reforma pensional, pues acaba de publicarse el borrador de proyecto y entonces estamos estudiándolo en detalle. Esos son como los comentarios que podríamos hacer en ese frente. Por otro lado, sí preocupa, digamos, lo que ocurre en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y ahí lo que estamos a través de los gremios es fomentando que la comisión pueda mantener su ritmo de trabajo, la participación activa que tienen los miembros del gobierno como los comisionados es muy importante para poder sacar adelante muchas iniciativas regulatorias, algunas de las cuales están represadas, y necesitamos que la comisión siga operando. Lo que sacó el Consejo de Estado en su momento fue algo muy importante porque establece que le corresponde al Ejecutivo, que le corresponde al regulador, y creemos que en ese frente las noticias pues van a seguir avanzando favorablemente en pro de que tengamos una regulación, una política pública que va al ritmo de las necesidades que requiere la industria. Ya son las 10, vamos a contestar 5 minutos más de preguntas, ya que empezamos un poquito más tarde de las 10, y lo que quede sin contestar desde la oficina de IR lo contestaremos por escrito. La siguiente pregunta es de Rodrigo Sánchez de Davivienda Corredores. ¿Nos podrían, por favor, compartir la guía para 2023 a nivel de ingresos, EBITDA, utilidad neta y CAPEX? Aquí. Muchas gracias por la pregunta. Teniendo en cuenta que este es el presupuesto aprobado oficialmente por la Junta Directiva y por lo tanto que nosotros asumimos como un compromiso para su cabal cumplimiento, lo mencionamos no a nivel de expectativas, sino a nivel como documento con el cual nos guiamos para desarrollar actividades en el 23. Esperamos un nivel de ingresos, cuando miramos estos resultados individual de Promigas, de 1.8 billones de pesos, un EBITDA de 1.4 billones de pesos y una utilidad neta de 1 billón de pesos. Si lo miramos a nivel consolidado, estamos esperando llegar, permítame un segundo, a 6.5 billones de pesos de ingresos, un EBITDA de 2.3 billones y una utilidad neta consecuentemente también con el consolidado de 1. billón de pesos. Y el CAPEX, como nos preguntan también, consolidado, esperamos cerca de 877 mil millones de pesos en CAPEX, sin considerar ningún tipo de proyecto extra, sino todo lo que implica nuestras obligaciones como usuarios regulados y algunos emprendimientos nuevos en frente de soluciones energéticas. La siguiente pregunta también es de Rodrigo Sánchez de Davivienda Corredores. En definitiva, ¿el proceso de Open Season quedó descartado? El proceso de Open Season, Rodrigo, está suspendido, no descartado. No lo hemos cancelado porque desde Promigas vemos que el país necesita de este activo y de esta fuente de gas. Entonces estamos evaluando la disponibilidad de la información por parte de la fuente de producción, pero nosotros, por parte de la fuente de producción, pero en este momento el proceso está suspendido, no descartado. La siguiente pregunta es de Carlos Carazas, de Seminario. ¿A qué se debe el aumento de la deuda financiera en el consolidado? ¿Hay algún CAPEX relevante a financiar? Gracias, Carlos. Realmente no, el CAPEX es el que mencionamos ahora, un CAPEX normativo regulatorio de 877 mil millones de pesos. El aumento se debe a la estrategia que desplegamos en el último trimestre del 22 y que completamos recientemente en marzo con unos desembolsos para Perú de contratar 2.1 billones de pesos para tener las reservas suficientes en caso de que el mercado siga presentando estas manifestaciones de volatilidad y posiblemente de liquidez para cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones actuales del 2023 y 2024, así como con el CAPEX.
Ahora, en caso de que veamos que el mercado empieza a retornar a la normalidad, esta deuda no tiene penalties por prepago y podremos proceder a desapalancar la compañía como en este momento está. Importante mencionar que no afecta a nuestros indicadores en cuanto a que en este momento el indicador, si se considera la deuda neta, esta deuda mayor que conseguimos está invertida en las mejores opciones que nos presenta el mercado, minimizando así el arbitraje negativo que pudiera implicar la diferencia entre la tasa, el costo de los créditos y la tasa de colocación de los excedentes. Tenemos una pregunta de Florencia Mayorga de MetLife. ¿Cuál es la sensibilidad del EBITDA a la devaluación del peso colombiano? Pues, si quieres, ¿no? O le mandamos la estimación si quiere por después. Florencia, te mandamos ese dato después por la oficina de Investor Relations. Sí, correcto. Y ya no tenemos más espacio para preguntas. Todo lo que quede pendiente se contestará directamente a sus correos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por las preguntas, por estar en la llamada de resultados y bueno, esperamos poder venir el próximo trimestre con muy buenos mensajes y muy buenas noticias como lo hicimos ahora. Muchas gracias. Gracias a todos.